La Gran Jamahirilla Árabe Libia Popular Socialista se suma a las manifestaciones que se han escenificado en algunos países del mundo árabe en lo que va de año. Pero en Libia, los ciudadanos han radicalizado las concentraciones, dividiendo al país en afectos y detractores del líder libio, el coronel Muammar al-Gaddafi. Estas expresiones extremas se han escenificado principalmente en Trípoli, donde ondean las banderas verdes que gritan a favor de Gaddafi, mientras que en Bengasi, al norte del país, enarbolan el tricolor que identificaba a Libia antes de la llegada del coronel. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que la principal razón de estos levantamientos en el mundo árabe es el resentimiento popular por la presencia de potencias extranjeras en la región y señaló a Estados Unidos como el principal causante de las protestas. Lo que ha humillado a las naciones árabes es el predominio de las potencias arrogantes, lo que ha impedido que las naciones islámicas estén unidas y tengan una comprensión mutua para reunir sus fuerzas y se convierta en una nación unida islámica es la interferencia y los engaños de la arrogancia del mundo. Esto debe llegar a su fin. Musulmanes deberían deshacerse de la interferencia y el engaño de la arrogancia. Esto es la clave para los problemas de la región. Para la analista política Sarah Sloan, Estados Unidos ha jugado un papel esencial en los sucesos de Egipto. Afirma que han sido ellos quienes han alimentado y apoyado al gobierno del país africano por 31 años. Bueno, en estos momentos existe un peligro potencial en Medio Oriente y en el mundo árabe, desde la perspectiva del imperialismo estadounidense. Egipto ha sido un aliado sumamente importante para Estados Unidos. En realidad, ha sido un títere de este país, con un gobierno clientelista que ha durado muchas décadas. Estados Unidos en las últimas décadas ha preferido apoyar a los regímenes que logran sus intereses en la región, pero la experiencia ha demostrado que ha abandonado de forma muy rápida a sus aliados más fuertes. Me refiero al expresidente Mubarak y antes al expresidente Ben Ali. Lo que está haciendo ahora es tratar de vender una imagen de defensora de los pueblos contra los regímenes que antes apoyaba. A mi juicio, sus intentos no son para promover la democracia en la región, sino para salvar lo que pueda de sus intereses en la región. Pues establecer regímenes democráticos en la mayoría de los países árabes en Oriente Medio y el norte de África dañaría los intereses norteamericanos, pues Estados Unidos traza sus políticas en esa región en base del principio de la hegemonía y no del principio de los intereses comunes. Pero, ¿se trata realmente de injerencia extranjera o es el propio pueblo que se levanta contra largos regímenes donde imperan la pobreza y la corrupción? Para el escritor Ibrahim Aloush, en el caso de Jordania, son protestas surgidas de las bases del pueblo. Esta es una revuelta espontánea. Tenemos grupos pequeños, por supuesto. Muchos grupos pequeños que se han unido a las protestas y las han liderado hasta cierto punto. Pero no se puede decir en lo absoluto, y reto a cualquiera que trate de probar lo contrario, que los islamistas están guiando esto. Eso no es cierto. Todo lo contrario. De hecho, lo que más se ve en estas protestas son personas de izquierda y nacionalistas árabes. Para el presidente israelí, Shimon Peres, cuyo país apoya las protestas del mundo árabe, las circunstancias allanan el camino para retomar negociaciones entre israelíes y palestinos. Estamos encantados de ser testigos de esa revolución democrática que está sucediendo en el mundo árabe. La ciencia y la tecnología además abren camino a la democracia. Precisamente ahora es el momento de reanudar las negociaciones entre nosotros y los palestinos. La visión palestina es similar. Lo que está ocurriendo en el mundo árabe en la actualidad ayudará de una manera o de otra a la causa árabe, ya que nosotros los palestinos somos los primeros que necesitamos cambios, y mientras toma una forma correcta este fenómeno, debemos priorizar y replantearnos todas las posturas políticas y de negociación desde los acuerdos de Oslo hasta este momento para que salgamos del actual marco político y demos con una fórmula mejor. No hay duda sobre lo ocurrido en el mundo árabe en Túnez o Egipto afectará positivamente al pueblo palestino. Atendiendo a las presiones contra el proceso de paz y la intransigencia y rechazo a cualquier tipo de negociación de paz,
por parte del ente sionista, que rechaza adoptar las resoluciones internacionales. En mi opinión, el pueblo palestino vivirá una nueva intifada contra la ocupación, contra su colonización, obstáculos y actividades arbitrarias que lleva a cabo contra nuestro pueblo. Antes de los sucesos de Libia, ciudadanos de Túnez, Egipto, Yemen y, como dijimos, Jordania también habían alzado sus voces contra sus respectivos mandatarios. Volquemos la mirada a estos países y sus gobiernos. Túnez, país africano y de mayoría musulmana, estuvo bajo el dominio de Francia hasta 1956, cuando alcanzó su independencia. El expresidente Zine al-Abidine Ben Ali se mantuvo en el poder desde 1987, cuando obtuvo 99% de los votos en 2 oportunidades. En 1999 reformó la Constitución para postularse por tercera vez. En 2002 ganó con 89.62% de los votos. Los otros 2 candidatos eran afectos al régimen. Ben Ali huyó de Túnez en enero de 2011, al no poder controlar las revueltas populares iniciadas en diciembre de 2010. Los tunecinos exigían mejoras económicas y libertad y acusaban al gobierno de corrupción. Dicen que antes de salir del país, su esposa, quien controlaba entre 30 y 40% de la economía de Túnez, se llevó 1.5 toneladas de oro en lingotes. Hay una estrecha relación entre los mandos castrenses de Túnez y Estados Unidos. Egipto, país musulmán, ubicado al noreste de África, cuenta con más de 80 millones de habitantes. Es una república presidencialista con elecciones cada 6 años y sin límite de reelecciones. Durante más de 50 años se permitió un solo candidato hasta el año 2005, cuando se modificó esta norma. Sin embargo, volvió a triunfar Hosni Mubarak, quien ocupaba el puesto desde 1981. Mubarak volvió a ganar las presidenciales en octubre de 2010 y se vio obligado a renunciar a la presidencia de Egipto el 11 de febrero de 2011, tras una serie de protestas populares que reclaman por la pobreza, el desempleo y la corrupción. La fortuna de Mubarak se estima en 70.000 millones de dólares, mientras que el 40% de los egipcios subsisten con $2 o menos al día. El ejército de Estados Unidos ha mantenido profundos lazos de colaboración con los militares egipcios. Jordania, otro país musulmán ubicado en Medio Oriente, es una monarquía constitucional con rey, que es el jefe de Estado, y un primer ministro, que es el jefe de gobierno. El país asiático se independizó del Reino Unido en 1945. El rey Abdalá II ocupa el trono desde 1999, cuando sucedió a su padre, el rey Hussein de Jordania. En enero de 2010 se vivieron manifestaciones que exigían cambios, reformas políticas que restarían poder al rey. Abdalá II destituyó al primer ministro y prometió poner en marcha las esperadas reformas para contener las protestas. Jordania es aliado clave de Estados Unidos. Yemen, ubicado al noreste de África en el Oriente Próximo, de religión musulmana, se trata de una república parlamentaria, cuyo presidente, Ali Abdullah Saleh, ocupa el poder desde 1978, el cual continuó tras la reunificación desde 1990. Se independizó del Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial. Yemen es el país más pobre de las naciones árabes. Cuenta con grandes reservas de gas natural y recientemente se descubrió petróleo en su territorio. A mediados de febrero, miles de manifestantes yemeníes se congregaron para rechazar las políticas del presidente y exigir su renuncia. Abdullah, quien prometió reducir los impuestos y aumentar los salarios, acusa a Estados Unidos de desestabilizar el mundo árabe, a pesar de haber sido su aliado en la llamada lucha contra el terrorismo. Los opositores a su gobierno dijeron mantener las protestas hasta lograr su objetivo, la renuncia del presidente. ¿Hacia dónde apuntan estos movimientos sociales del norte de África y de Medio Oriente? Está claro que la revolución que explosionó en Túnez sorprendió no solo al gobierno tunecino, sino también a Occidente en general. Y tras Túnez se ha derrocado el símbolo del régimen en Egipto, y las repercusiones de esto son claras ahora en Libia, Yemen e incluso en los reinos árabes.
donde se exige que se conviertan en monarquías constitucionales, como ocurre en Jordania, en Omán e incluso en Arabia Saudí. También la calle está agitada en Irak, que se encuentra bajo la ocupación norteamericana. Además, este fenómeno incluye a otros países de la región. Alouche considera que los hechos tienen un trasfondo económico. Las protestas tienen muchas fuentes. Hay muchos elementos implicados en estas protestas, algunos de los cuales provienen de la misma región, principalmente la chispa que se encendió en Túnez y se transmitió luego a Egipto y probablemente al resto de los países árabes. Pero hay algunas razones locales para estas protestas. Por una parte, tenemos una política de globalización, el globalismo. El país se colocó bajo el auspicio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde 1989. En el caso de Libia, se ha dicho que se trata de un efecto dominó. Gaddafi tiene en su discurso, en su retórica, sobre todo en su retórica inicial, recordemos que su gobierno comienza en 1969, una retórica de enfrentamiento al poder establecido, sobre todo a los Estados Unidos, ha hablado inclusive de socialismo árabe, pero han pasado muchos años y ahí lo que tenemos que marcar con claridad es que en este momento, tal como sucedió en Egipto, estamos asistiendo al derrumbe final de aquel proyecto del nacionalismo árabe de Nasser de la década del 60 y el 70. Castillo considera que se trata también de un caso de desestabilización en la región, tal como Egipto fue un factor de estabilización en el conflicto de Palestina a partir de los acuerdos de 1975. Libia es un factor de estabilización a partir de la relación privilegiada de Muammar Gaddafi con Silvio Berlusconi, a partir de la relación Italia-Libia, que tenía como un eje muy importante evitar la salida de inmigrantes norafricanos hacia Italia. La policía libia era efectivamente la que garantizaba que eso no sucediera, por eso hoy en Europa uno de los mayores temores es que se le venga la ola de inmigrantes norafricanos. Antiimperialista desde que Muammar al-Gaddafi se hizo del poder. Conozcamos más sobre Libia antes de las revueltas. Ubicado al norte de África, frente a las aguas del Mediterráneo, la mayoría de ellos son desiertos saharianos. Las principales ciudades se encuentran en la franja litoral. Durante años, la economía se basó en el pastoreo, pero desde el descubrimiento del petróleo se produjo una revolución en su forma de vida. Tiene la esperanza de vida más alta de África con 74 años, así como el PIB per cápita más alto del continente. Además, ocupa el puesto 53 del Índice de Desarrollo Humano Mundial y el primero de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, el milenario país fue ocupado por tropas italianas primero y francesas y británicas después. En 1951 obtuvo su independencia con el rey Idris como jefe de Estado. El 1 de septiembre de 1969, Muammar al-Gaddafi derrocó a Idris y ha sido el líder de facto del país árabe desde entonces. Sin duda, al-Gaddafi genera controversias sobre su liderazgo, sobre su revolución. Dios, revolución, Muammar y nada más. Nadie puede igualar a Muammar. Yo soy ciudadana marroquí. Desde hace 20 años vivo en la gran Al-Jamairia. Nunca saldré de Libia. No abandonaré Libia mientras viva. Efectivamente, yo visito mi patria de vez en cuando, pero en Libia está mi manutención. Alá es el más grande. Nadie puede igualar a Muammar. Acribillaron a mi hermano a balazos, destruyeron sus entrañas. Tardó 3 horas en morir. En el nombre de Dios, los días de al-Gaddafi están contados y la sangre de mi hermano no será derramada en vano. Muammar al-Gaddafi es militar libio nacido en 1942. Su familia pertenecía a un grupo de beduinos. A los 27 años de edad, Gaddafi tomó parte de la revolución que derrocó al régimen monárquico del rey Idris y se puso al frente de la junta militar